El viento que atraviesa el valle de Oaxaca en marzo no es gentil. Es un viento de hueso, seco y antiguo, que carga consigo el polvo rojo del cerro y el olor agudo de los agaves cuando el sol ya está alto. En la mañana del primer viernes de Cuaresma de 1943, ese viento entraba por las rendijas de las ventanas de la capillita de la Hacienda de los Remedios como si tuviera derecho de estar ahí, moviendo las llamas de las velas sobre el altar con una lentitud casi deliberada. El techo de piedra era bajo y manchado de humedad en sus esquinas, pero las paredes todavía guardaban, en los frescos que el tiempo iba consumiendo con paciencia, figuras de ángeles con ojos dorados y santos con túnicas que algún día fueron de un azul intenso. La fuente en el patio central llevaba 8 años seca, y nadie se había molestado en arreglarla. El silencio que tomaba el lugar esa mañana era el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de contención, de personas que respiran despacio, porque algo en el aire lo pide así. Los peones y sus familias se formaban en el corredor de piedra, descalzos la mayoría, sosteniendo sus sombreros con las 2 manos, esperando su turno para entrar al confesionario, donde el padre Isidro, de 28 años, y con los ojos de quien durmió poco, recibía las confesiones con la seriedad aplicada de quien todavía cree en todo. Remedios no entraba a la capilla, nunca entraba. Se sentaba en el escalón de piedra desgastada de la entrada, con las rodillas dobladas y las manos abiertas sobre ellas, mirando el patio donde la fuente seca acumulaba hojas en el fondo de piedra. Tenía 8 años, pero algo en la manera en que se quedaba inmóvil sugería una edad que no cabía en ese cuerpo pequeño. El vestido era de algodón blanco con raya azul deslavada, tan lavado que en ciertas posiciones la luz lo atravesaba como si fuera papel. El cabello oscuro estaba trenzado en 2 trenzas que caían por la nuca, hechas por doña Felipa, la más antigua de las lavanderas, quien la cuidaba desde la muerte de Consuelo. Sus ojos eran la parte de ella que nadie olvidaba después de verla, negros y enormes, con una atención que no correspondía a su edad. No jugaba mucho con los otros niños, pasaba las mañanas así, sentada en ese escalón, escuchando. Nadie le había preguntado aún qué escuchaba, porque en ese universo rígidamente jerarquizado, donde los hijos de los peones no estaban hechos para tener respuestas, la pregunta simplemente no había ocurrido a nadie. Fue el padre Isidro quien la escuchó primero. Había terminado de dar la absolución dentro del confesionario, una absolución completa, pronunciada en latín como el ritual exigía, con la voz baja que la proximidad y el sacramento pedían, detrás de la cortina de terciopelo oscuro que separaba al sacerdote del penitente. Salió de la cabina con el peso suave de quien terminó algo, y giraba el cuerpo hacia la sacristía cuando las palabras lo alcanzaron, bajas, rítmicas, enunciadas con una fluidez que no tenía sentido en ninguna boca de ese corredor. Se detuvo. Se quedó con el pie suspendido en el aire como un hombre que pisó cerca de algo que no sabe clasificar. Las palabras eran latinas, eran la absolución. No era una frase, no era un fragmento que alguien pudiera haber memorizado por imitación. Era la absolución completa, con las inflexiones correctas, con la pausa en el lugar preciso, con la entonación que él mismo había usado 30 segundos antes, dentro de una cabina cerrada,
a 3 metros de donde la niña estaba sentada con las rodillas dobladas sobre el escalón de piedra. El padre Isidro se quedó mirándola por un tiempo que no pudo medir. Ella no lo miraba. Miraba la fuente seca en el centro del patio. Cuando terminó de hablar, volvió al silencio con la naturalidad de quien cierra una ventana. El padre Isidro mandó llamar al obispo esa misma tarde, con las manos temblorosas sobre el papel en que escribió el relato. Describió a la niña, describió las palabras, describió la imposibilidad de lo que había presenciado, con la precisión de quien sabe que va a ser cuestionado y quiere que cada detalle esté documentado. El obispo, un hombre pragmático llamado don Anastasio, leyó el relato 2 veces antes de doblar el papel con cuidado. 48 horas después, el caso estaba en la mesa de la diócesis regional. En menos de una semana, el padre Clemente Ruiz viajaba dentro de un automóvil negro, recorriendo el camino de tierra que llevaba a la hacienda de los Remedios, con un cuaderno de notas sobre las rodillas y los ojos fijos en la ventana, donde el paisaje de agaves dorados se extendía bajo el sol sin sombras de Oaxaca, con la impasibilidad de las cosas que existen desde hace más tiempo que cualquiera de los problemas de los hombres. No había pedido esa misión. La había aceptado con la indiferencia organizada de quien hace mucho aprendió que lo que se siente respecto a una tarea no altera en nada la necesidad de cumplirla. El cuarto que le asignaron quedaba en el corredor este de la casa principal, con una ventana angosta que daba al campo de agaves y una cama de hierro con colchón de paja. Había dormido poco, no por inquietud, sino por hábito. A las 5 de la mañana ya estaba sentado al borde de la cama, con el breviario abierto sobre las rodillas, rezando el oficio con los labios casi inmóviles. Era así como rezaba desde hacía años, con precisión y sin calor, como un músico experimentado que ejecuta una pieza que conoce de memoria sin necesitar ya escucharla. El desayuno lo sirvió en el comedor una mujer de mediana edad llamada Perpetua, que no dijo nada más de lo necesario y depositó sobre la mesa un plato de tortillas con frijoles y una taza de café negro denso como tierra mojada. Don Porfirio Aguirre entró 10 minutos después, con el paso pesado de quien está acostumbrado a que el espacio se organice a su alrededor. Era un hombre de 60 años, con el rostro color cuero curtido por el sol, bigote espeso y entrecano, y manos que parecían hechas para sostener riendas. Había en él una cordialidad de superficie que el padre Clemente reconoció de inmediato como el tipo de afabilidad que no invita a nada. Don Porfirio se sentó en la cabecera con la autoridad de quien nunca ha cuestionado su derecho a estar en la cabecera de cualquier mesa. Esperamos que usted encuentre lo que necesita encontrar rápidamente, dijo, sin preámbulo, con un tono que pretendía sonar a hospitalidad, pero que funcionaba como advertencia. El padre Clemente levantó los ojos de la taza. Cuánto tiempo toma depende de lo que haya para encontrar, respondió con una calma que don Porfirio claramente no esperaba. Ninguno de los dos volvió al asunto durante el resto del desayuno. La primera entrevista formal que el padre Clemente condujo fue con el padre Isidro, en la sacristía de la capilla, justo después de la misa de la mañana. El joven sacerdote se sentó en la silla de madera con la postura de quien fue llamado al despacho del director y todavía no sabe si va a ser elogiado o reprendido. Tenía ojeras profundas y las manos entrelazadas sobre las rodillas con una firmeza que delataba el esfuerzo de parecer tranquilo. El padre Clemente abrió el cuaderno, acomodó la pluma y hizo la primera pregunta sin mirar al otro hombre,
como si la respuesta fuera solo un dato a registrar. Describa exactamente lo que escuchó, palabra por palabra, en el orden en que lo escuchó. El padre Isidro respiró profundo y comenzó. Habló por 20 minutos sin interrupción, con una precisión que sorprendió al padre Clemente, porque los relatos de experiencias extraordinarias solían venir cargados de emoción en exceso. El relato de Isidro era diferente, cuidadoso, casi clínico, el relato de un hombre que había pasado días intentando encontrar una explicación antes de aceptar que no la tenía. Cuando terminó, el padre Clemente continuó escribiendo por algunos segundos. Luego preguntó: ¿La niña demostró conciencia de lo que estaba diciendo? El padre Isidro consideró la pregunta con seriedad genuina antes de responder. No, dijo. Era como escuchar a alguien hablar dormido, pero con perfección absoluta. El padre Clemente pasó el resto de la mañana recorriendo la hacienda con el cuaderno abierto, tomando notas sobre el espacio físico con la meticulosidad de un arquitecto. Midió mentalmente la distancia entre el confesionario y el escalón donde Remedios solía sentarse. La distancia era considerable y la puerta de la capilla era pesada, de madera con bisagras de hierro, y permanecía cerrada durante las confesiones. Entró al confesionario, cerró la cortina y pronunció la absolución en latín con el volumen que el padre Isidro había descrito. Luego salió a verificar qué llegaba desde afuera. No llegaba nada audible. Lo anotó en el cuaderno con la precisión de un científico que descarta una hipótesis. Después permaneció en el corredor mirando el escalón donde la niña solía sentarse, que en ese momento estaba vacío. La piedra estaba desgastada en el centro exacto donde ella se apoyaba, un detalle pequeño que él anotó de todos modos, porque había aprendido a lo largo de 20 años que los detalles que parecen no tener explicación son precisamente los que merecen atención. Eustaquio, el padre de Remedios, trabajaba en el campo desde las 4 de la mañana y volvía a la vivienda de los peones cuando el sol ya estaba bajo y rojo sobre los agaves. El padre Clemente lo encontró en la tarde del segundo día, sentado en un banco de madera afuera, quitándose la bota con el cansancio lento de un hombre que ya no espera que el día termine de forma distinta. Era un hombre de 40 y tantos años que parecía tener 60, con las manos callosas de surcos profundos. El padre Clemente se sentó a su lado sin pedir permiso, lo que pareció desconcertar a Eustaquio más que cualquier pregunta. Los hombres de la iglesia no se sentaban en los bancos de los peones. Se quedaron un momento en silencio, los dos mirando el campo dorado, donde los últimos trabajadores volvían encorvados. ¿Ella siempre fue así?, preguntó el padre Clemente. Eustaquio tardó en responder. Siempre se quedaba quieta cerca de la capilla, dijo con una voz que había perdido el volumen pero no la precisión. Desde chiquita. Consuelo decía que la niña escuchaba cosas. Yo pensé que era cosa de niña. Hizo una pausa. Consuelo murió sin ver esto. No había melodrama en la frase. Había solo el peso factual de una pérdida que todavía no había encontrado dónde descansar. El padre Clemente no dijo nada. Se quedó sentado hasta que el sol desapareció por completo, y eso pareció ser suficiente para Eustaquio, que no estaba acostumbrado a que alguien se quedara. La segunda hipótesis que investigó el padre Clemente
fue la posibilidad de que alguien en la hacienda le hubiera enseñado a la niña, de manera sistemática y en secreto, textos litúrgicos en latín. Era una hipótesis improbable pero necesaria de descartar. Entrevistó por separado a cada adulto de la propiedad con algún nivel de instrucción formal. El capataz, una mujer que sabía leer pero nunca había estudiado más allá del catecismo en español, y el propio don Porfirio, que tenía formación en Derecho por una universidad de la Ciudad de México, pero que, al ser interrogado sobre el latín, respondió con un desconfort que parecía genuino. No había ninguna fuente plausible. La hacienda no tenía biblioteca. Los únicos textos en latín presentes en la propiedad eran el misal del padre Isidro y un breviario que había pertenecido a la difunta esposa de don Porfirio, guardado en un cajón que nadie había abierto en años. El padre Clemente examinó ambos volúmenes y encontró solo el acumulado silencioso del polvo que crece sobre las cosas que nadie toca. Anotó en el cuaderno, con letras pequeñas y uniformes, ninguna fuente de transmisión identificable. Cerró el cuaderno. Se quedó mirando por la ventana del cuarto donde trabajaba. Afuera, en el patio, la fuente seca brillaba bajo el sol de las 3 de la tarde, con la indiferencia de las cosas que ya fueron útiles y ahora son solo bellas. Fue en el tercer día cuando el padre Clemente decidió observar a Remedios directamente, sin intermediarios, sin el filtro de los relatos de otros. Fue al patio al inicio de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor convertía el aire en algo casi visible, y se sentó en la banca de piedra a unos metros del escalón donde la niña ya estaba, con las rodillas dobladas y las manos abiertas sobre ellas, en la postura que parecía ser su posición natural en el mundo. No dijo nada de inmediato. Abrió el cuaderno y fingió escribir, porque había aprendido que los niños se comportan de forma más natural cuando el adulto parece ocupado con otra cosa. Por casi una hora, Remedios no habló. Miraba la fuente seca con esa atención que parecía no tener objeto definido, como si lo que veía no fuera la piedra ni las hojas secas acumuladas en el fondo, sino algo que existía ligeramente más allá de todo eso. El padre Clemente la observó con el cuidado discreto de quien no quiere que el sujeto note que está siendo estudiado. Ella no demostraba ansiedad, ni performaba la santidad que algunos de los peones ya comenzaban a atribuirle. Era solo una niña, sentada en un escalón, con el vestido deslavado y las trenzas un poco deshachas del lado izquierdo, que miraba una fuente que no funcionaba, con la misma seriedad con que un adulto mira un problema que todavía no tiene solución. Había en ella algo que el padre Clemente, con toda su competencia para clasificar, no podía nombrar, y esa dificultad, por sí sola, ya era una información. Comenzó las preguntas con cuidado, en español sencillo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tenía? Si le gustaba la hacienda. Remedios respondía con frases cortas y directas, sin la timidez excesiva que algunos habían descrito, ni la extrañeza que otros esperaban. Era una niña que había aprendido a economizar palabras, porque el mundo a su alrededor rara vez las había pedido. Cuando él preguntó si sabía qué era el latín, ella inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y dijo que no, con la misma naturalidad de quien dice que no sabe el nombre de una planta que ve todos los días. Cuando preguntó por las palabras que había dicho en la capilla, ella se quedó en silencio por un momento, no el silencio de quien no quiere responder,
sino el de quien está intentando encontrar las palabras correctas para algo que todavía no tiene forma de lenguaje. «Vienen del hombre detrás de la cortina», dijo al fin, en español, con una calma absoluta. Él habla y yo escucho. A veces las palabras se quedan en la boca. El padre Clemente anotó esto sin reaccionar externamente, pero por debajo de la impasibilidad entrenada algo se movió. No era la respuesta de una niña a quien se le había instruido qué decir. Era la respuesta de una niña que describía una experiencia de la única forma que tenía disponible para describirla, con el lenguaje limitado de quien nunca fue a la escuela y con una honestidad que no sabía ser otra cosa. Fue aún esa tarde, mientras el sol comenzaba a ceder y las sombras de los agaves se alargaban sobre el campo dorado como dedos finos apuntando hacia el oriente, cuando ocurrió. El padre Clemente había hecho sus últimas preguntas y estaba a punto de cerrar el cuaderno cuando Remedios giró el rostro hacia él. No fue un movimiento brusco, fue el movimiento lento y deliberado de quien percibe algo y decide mirarlo directamente. Los ojos negros y enormes encontraron los ojos grises del sacerdote con una precisión que no tenía nada de infantil, y por un segundo él tuvo la extraña sensación de que era él quien estaba siendo evaluado, no ella. Entonces ella abrió la boca y dijo, en latín impecable, con la entonación correcta de cada sílaba, «Frater, tu habes dubium in corde tuo». Hermano, tú tienes duda en el corazón. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero para el padre Clemente fue un silencio de una densidad diferente a todos los silencios que había atravesado en 55 años de vida. No era una frase litúrgica. No estaba en ningún texto que ella pudiera haber escuchado, ni en el misal, ni en el breviario, ni en los cantos de la misa. Era una frase construida en el presente, sobre él, sobre ese hombre específico sentado en esa banca específica, pronunciada con la calma de quien observa el tiempo y describe lo que ve. El padre Clemente no respondió. Se quedó con la pluma suspendida sobre el cuaderno abierto y sintió, por primera vez en más de 2 décadas, que el cuaderno no era suficiente. Cerró el cuaderno. Fue el gesto más significativo que había hecho desde que llegó a la hacienda, y él mismo tardó varias horas en darse cuenta de eso. Volvió al cuarto sin cenar, se sentó al borde de la cama en la oscuridad y se quedó así por un tiempo que no midió. En 20 años, enseñando teología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, había construido una vida intelectualmente impecable. Había publicado 4 textos de referencia sobre epistemología de la fe. Había formado generaciones de jóvenes sacerdotes con una claridad pedagógica que sus superiores admiraban. Había respondido a cada cuestionamiento teológico que sus alumnos le presentaban con una precisión que cerraba las preguntas antes de que pudieran convertirse en dudas permanentes. Lo que nadie sabía, lo que él mismo había aprendido a no saber conscientemente, era que detrás de toda esa arquitectura intelectual había un vacío, que había comenzado pequeño en una noche de 1921 y que había crecido con la lentitud silenciosa de las cosas que no hacen ruido mientras crecen. Había llenado ese vacío con conceptos, con publicaciones, con la satisfacción funcional de enseñar bien lo que había dejado de sentir. Y ahora una niña de 8 años que no sabía leer
Había señalado ese vacío con 7 palabras en latín, con la precisión desarmada de quien no sabe que está haciendo algo extraordinario. Se quedó en la oscuridad del cuarto por un largo rato. Afuera, el viento de marzo movía los agaves con un sonido bajo y continuo, como respiración. Don Porfirio convocó al padre Clemente para una conversación privada en el despacho de la casa principal en la mañana del 4.º día. El despacho era una sala de techo alto con libreros de madera oscura, cubiertos por libros que parecían no haber sido tocados en años, y un retrato al óleo del abuelo del propietario colgado detrás del escritorio, con la expresión severa de los hombres que construyen imperios pequeños y los confunden con legados eternos. Don Porfirio se mantuvo de pie durante toda la conversación, lo que era claramente una elección deliberada, una manera de establecer que ese era su territorio y que la jerarquía ahí no era espiritual, sino agraria. Dijo, con la cordialidad tensa de quien elige cuidadosamente cada palabra para que parezca casual, que el caso estaba generando inquietud entre los peones, que algunos ya hablaban abiertamente de milagro, que otros tenían miedo, y que el miedo en los trabajadores del campo era algo que se propagaba con la velocidad del fuego seco. Usted entiende que el orden de esa propiedad depende de ciertas certezas, dijo mirando el retrato del abuelo en vez de mirar al padre Clemente, y que las certezas perturbadas cuestan caro. El padre Clemente escuchó todo sin interrumpir. Cuando don Porfirio terminó, se quedó en silencio por unos segundos y luego preguntó, con una suavidad que era más cortante que cualquier confrontación directa: ¿Usted teme a la niña, don Porfirio? ¿O teme lo que sus peones van a empezar a pensar si una hija de uno de ellos es considerada especial? El propietario no respondió, pero la rigidez que recorrió sus hombros fue respuesta suficiente. Los días siguientes trajeron una tensión que se instaló en la hacienda como la humedad que precede a la lluvia, invisible pero sentida en la piel. Un grupo de peones había colocado flores silvestres en el escalón donde Remedios solía sentarse, ofrendas tímidas y coloridas que aparecían de madrugada y que don Porfirio mandaba retirar antes del mediodía. Remedios parecía indiferente a todo eso, tanto al culto incipiente como a la hostilidad del propietario, con la misma indiferencia con que parecía indiferente al calor y al viento. El padre Clemente la observaba de lejos esos días, sin acercarse, procesando. Había algo que lo incomodaba de forma creciente y que tardó en formular. La niña no tenía nada que ganar. Esa era la piedra en el zapato de cualquier hipótesis de fraude. No había en ella ambición, no había conciencia de su propio efecto sobre los demás. No había el menor signo de que supiera que estaba en el centro de algo. Cuando los peones se acercaban con devoción en los ojos, ella los miraba con la misma atención quieta con que miraba la fuente seca. Cuando los niños la llamaban a jugar, a veces iba, y jugaba con la ligereza normal de una niña de 8 años, como si las dos cosas pudieran coexistir sin contradicción. La niña que corría descalza por la tierra roja y el misterio que se sentaba en el escalón de piedra y escuchaba lo que no debería ser posible escuchar. El último viernes de Cuaresma llegó con un cielo de un azul tan intenso y limpio que parecía irreal, como si la atmósfera entera hubiera decidido contener la respiración. El padre Clemente había celebrado la adoración al Santísimo esa tarde con la capilla completamente ocupada por primera vez desde que llegó a la hacienda. Todos estaban presentes, los peones y sus familias en las filas de atrás,
con los sombreros sobre las rodillas y la ropa de misa, don Porfirio y los suyos al frente, con la distancia que la posición exigía y que la fe fingía no notar. Las velas sobre el altar eran 12, y sus llamas se quedaban absolutamente inmóviles en esa tarde sin viento, lo que más tarde algunos de los presentes mencionarían como la primera señal de que esa celebración sería distinta. El padre Clemente conducía el rito con su precisión habitual, las palabras correctas, en el tono correcto, en el momento correcto. Había decidido esa mañana, después de días de silencio interior, que entregaría a la diócesis un informe honesto y que lo que fuera honesto sería suficiente. Era la primera decisión en semanas que había tomado sin consultar el cuaderno de notas. Remedios estaba en la última fila con su padre, el vestido de algodón lavado hasta casi transparente, las trenzas rehachas con un listón azul que doña Felipa había puesto esa mañana como si supiera que el día lo pedía. Fue cuando el padre Clemente estaba en la parte central del rito, de espaldas a la congregación y de frente al altar, cuando las palabras llegaron, bajas al principio casi inaudibles, con la fluidez rítmica que todos ya habían aprendido a reconocer en esas semanas. Algunos peones se voltearon despacio, otros cerraron los ojos. Don Porfirio se quedó completamente inmóvil, con la rigidez de quien no sabe si debe reaccionar o fingir no escuchar. El padre Clemente continuó la celebración por unos segundos, porque eso mandaba el entrenamiento. Continuar, mantener la estructura, no dejar que lo imprevisto deshiciera el rito. Pero las palabras crecían en claridad y en algo que no era volumen sino presencia, una cualidad de ocupar el espacio que iba más allá del sonido. Y entonces la reconoció. No de inmediato, no de un golpe, sino como se reconoce una melodía que no se escucha hace mucho tiempo. Primero una nota, luego otra, y de pronto la música completa con toda su carga. El latín que Remedios enunciaba con su voz de niña calma no era litúrgico, no era Agustín, no era Jerónimo, no era el cantar de los cantares, era una prosa particular, con las elecciones de vocabulario específicas de un hombre específico, con las vacilaciones propias de quien escribe en la oscuridad de la noche sobre algo que no tiene valor de decir en voz alta durante el día. Era su prosa, era su voz más joven. Era lo que había escrito en una noche de 1921, en un cuaderno encerrado bajo llave en su celda de la Ciudad de México, una noche en que había considerado por única vez en la vida abandonar el sacerdocio, porque había percibido que ya no sabía si creía en algo más allá de la belleza fría de los conceptos que enseñaba. El padre Clemente detuvo la celebración. No fue una decisión consciente, fue el cuerpo deteniéndose antes de que la mente diera la orden, como sucede cuando algo atraviesa todos los filtros y llega directamente al centro. Se quedó de frente al altar por un momento que la congregación detrás de él no pudo medir, porque el tiempo en esa capilla había adquirido una textura diferente, más densa, como el aire antes de una tormenta que todavía no llega. Las 12 velas seguían inmóviles. La voz de Remedios había cesado tan suavemente como había comenzado, sin que nadie percibiera el momento exacto en que el silencio volvió. El padre Clemente se giró lentamente hacia la congregación. El rostro anguloso y seco, que había atravesado 55 años
sin dejar que mucho pasara por él, tenía ahora una expresión que nadie ahí había visto antes y que nadie sabría describir con precisión después. No era colapso, no era éxtasis, era algo más sencillo y más difícil que cualquiera de los dos. Era el rostro de un hombre que fue encontrado en un lugar donde pensaba estar solo. Sus ojos grises recorrieron la fila de atrás hasta encontrar a Remedios, que lo miraba con los ojos negros y enormes, y con esa expresión que oscilaba entre la seriedad de quien creció demasiado rápido y la levedad de quien no ha perdido del todo la infancia. Ella no sabía lo que había hecho. Eso era lo más extraordinario de todo. Simplemente había dicho lo que había para decir, con la naturalidad de quien pasa un mensaje que no es suyo, y ahora lo miraba con la misma atención quieta con que miraba la fuente seca en el patio. Entonces el padre Clemente lloró. No fueron lágrimas contenidas, ni el llanto discreto de un hombre que todavía intenta administrar lo que siente. Fueron lágrimas que vinieron con la velocidad de las cosas que han sido reprimidas demasiado tiempo, silenciosas, pero completamente visibles, bajando por el rostro anguloso con la impasibilidad del agua que encuentra su camino independientemente de cualquier obstáculo. La congregación se quedó absolutamente inmóvil. Don Porfirio miraba al suelo. El padre Isidro tenía las manos presionadas contra el pecho. Eustaquio, el padre de Remedios, miraba al sacerdote con los ojos húmedos de un hombre que reconoce el dolor ajeno porque carga el suyo desde hace tiempo suficiente para saber su forma exacta. Nadie habló, nadie se movió. Las velas seguían inmóviles. El padre Clemente se quedó así por un tiempo que parecía demasiado largo y que al mismo tiempo parecía el tiempo exacto que ese momento exigía, y luego, sin secarse el rostro, sin explicar nada, sin ofrecer ninguna palabra que encuadrara lo que acababa de suceder, volvió al altar. Terminó la celebración. Cada palabra del rito final salió con una voz que los presentes describirían después, cada uno a su manera y con las palabras que tenían disponibles, como diferente de todo lo que habían escuchado antes. No más alta, no más dramática, solo diferente de la manera en que es diferente una voz que volvió a creer en lo que dice después de mucho tiempo diciéndolo sin creer. Cuando la celebración terminó y los fieles comenzaron a salir de la capilla en silencio, con el paso lento de quien no quiere romper algo que todavía está en el aire, el padre Clemente bajó del altar y caminó hasta la última fila. Se detuvo frente a Remedios y se puso en cuclillas frente a ella, lo que era un gesto completamente fuera de cualquier protocolo. Un hombre de su posición y formación no se colocaba físicamente por debajo de nadie, y especialmente no por debajo de una niña hija de peón en una hacienda de Oaxaca. Pero se quedó ahí, a la misma altura de sus ojos, y por un largo momento ninguno de los dos habló. Eustaquio observaba desde un lado con las manos entrelazadas, con una fuerza que blanqueaba los nudillos. Entonces el padre Clemente dijo, en español, con una voz baja que era solo para ella: ¿De dónde vinieron esas palabras, Remedios? La niña inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, con ese gesto que él ya había aprendido a reconocer como el gesto de quien busca la forma correcta para algo sin forma. Luego respondió, con la calma absoluta que era su característica más desconcertante: de usted.
eran suyas. El hombre detrás de la cortina las guardó hasta que usted estuviera listo para escucharlas de vuelta. El padre Clemente se quedó en silencio por un momento. Luego asintió, muy despacio, como quien acepta algo que no puede rechazar porque es demasiado verdadero para ser negado. Se puso de pie, colocó la mano brevemente sobre la cabeza de la niña, con una delicadeza que parecía nueva en esas manos acostumbradas a sostener libros y plumas, y salió de la capilla caminando despacio por el corredor de piedra hasta el patio donde la fuente seca esperaba bajo el cielo azul inmenso de Oaxaca. El informe que el padre Clemente entregó a la diócesis 3 semanas después tenía 12 páginas escritas a mano con la letra pequeña y uniforme que era su marca, y concluía, tras un análisis meticuloso de cada hipótesis investigada, que el fenómeno observado en la Hacienda de los Remedios durante la Cuaresma de 1943 no encontraba explicación en los medios disponibles a la investigación racional, sin que eso constituyera, por sí solo, evidencia suficiente para ninguna conclusión de naturaleza sobrenatural. Era una conclusión que desagradaba a todos los lados con la eficiencia perfecta de una frase construida para ser honesta en vez de conveniente. El obispo don Anastasio leyó el documento 2 veces con los anteojos resbalando por la nariz y luego miró al padre Clemente con la expresión de quien esperaba un informe distinto. «Esto no resuelve nada», dijo. El padre Clemente respondió con una serenidad que sus superiores no le reconocían. «Resuelve exactamente lo que puede resolverse, Excelencia. El resto pertenece a una jurisdicción distinta a la nuestra». El obispo no supo qué responder a eso, lo que era en sí mismo un acontecimiento raro. El padre Clemente aprovechó el silencio para hacer la solicitud que había preparado con cuidado. Quería permanecer en la hacienda por algunos meses más. La diócesis autorizó con la desconfianza cautelosa de una institución que no entiende completamente una decisión, pero no tiene argumento suficiente para negarla. De vuelta en la hacienda, el padre Clemente actuó con la precisión de quien finalmente sabe qué hacer con sus propias manos. La primera cosa que hizo fue sentarse de nuevo con don Porfirio, esta vez en el patio en vez del despacho, elección deliberada de territorio neutral. La conversación duró 2 horas y no fue fácil. El padre Clemente presentó al propietario, con la claridad pedagógica que había desarrollado en 20 años de aula, un argumento que don Porfirio no había considerado, que mantener a los hijos de los peones sin instrucción era una forma de violencia que la fe que él profesaba no sustentaba en ninguna de sus lecturas posibles. No era un argumento sentimental, era un argumento construido con la misma precisión con que había construido sus textos de teología, referenciado, secuencial y difícil de refutar sin exponer contradicciones que el propietario prefería mantener ocultas. Don Porfirio escuchó con el rostro cerrado de quien no gusta lo que escucha, pero reconoce que no tiene respuesta a la altura. Al final acordó, con la reluctancia calculada de quien cede lo mínimo posible, en permitir que una maestra de la ciudad cercana de Tlacolula viniera a la hacienda 3 veces por semana a enseñar a los niños de los peones. Era poco, pero era la primera vez en 60 años de historia de la propiedad que algo así ocurría. La maestra que vino de Tlacolula se llamaba señorita Amparo, una mujer de 32 años con lentes de armazón redonda y una paciencia que parecía inagotable frente al caos organizado de 11 niños de edades variadas,
sentados en el mismo espacio improvisado en el corredor cubierto de la hacienda. Remedios fue la primera en llegar el primer día de clases, antes incluso que la señorita Amparo, y estaba sentada en el lugar que había elegido para sí, con las rodillas dobladas y las manos abiertas sobre ellas, la postura de siempre, pero con los ojos orientados al frente, con una atención distinta a la que tenía en el escalón de la capilla. Esa atención era hambrienta. El padre Clemente observó la primera clase desde lejos, recargado en la columna de piedra del corredor, con los brazos cruzados y el cuaderno de notas, por primera vez en semanas, cerrado bajo el brazo en vez de abierto en las manos. Cuando la señorita Amparo escribió las primeras letras en el pizarrón improvisado de madera pintada de negro, Remedios inclinó el cuerpo ligeramente hacia adelante, como una planta que se orienta hacia la luz sin que nadie necesite decirle que eso es lo que debe hacer. El padre Clemente observó ese gesto pequeño y sintió algo que tardó un momento en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía con claridad. Era gratitud, simple y directa, del tipo que no necesita argumento para existir y que no se convierte en concepto sin perder algo esencial en el proceso. Descruzó los brazos, abrió el cuaderno y escribió solo una línea, que no era una anotación de investigación, sino una nota personal, la primera que había escrito en años. Ella va lejos. El padre Clemente partió de la hacienda a principios de junio, cuando el calor de Oaxaca ya tenía esa cualidad permanente y absoluta que transforma las tardes en algo casi sólido. Se despidió del padre Isidro con un apretón de manos que duró más de lo que sus apretones solían durar. Se despidió de don Porfirio con la cordialidad suficiente de dos hombres que se respetan sin entenderse. Se despidió de Eustaquio sentado en el banco de madera de afuera de la vivienda de los peones, como la primera vez, y esta vez fueron los dos quienes se quedaron en silencio mirando el campo hasta que el sol comenzó a ceder. Y cuando el padre Clemente se levantó para irse, Eustaquio dijo, sin mirarlo, con su voz de volumen bajo: «Usted le hizo bien a mi hija». El padre Clemente respondió, también sin adornos: «Su hija me hizo bien a mí». Fueron las palabras más honestas que había dicho en público en muchos años, y las dijo con la facilidad de las cosas que son tan verdaderas que no necesitan preparación. Se despidió de Remedios en el escalón de la capilla, en cuclillas frente a ella como la última vez, y ella lo miró con los ojos negros y enormes, sin ninguna ceremonia de despedida, solo con esa atención limpia que era su modo de estar en el mundo. Él no dijo nada, ella tampoco. Cuando el automóvil negro salió por el camino de tierra levantando el polvo rojo de Oaxaca, el padre Clemente no miró por la ventana trasera, no porque no quisiera, sino porque había aprendido en esos meses que algunas cosas se cargan mejor sin que los ojos necesiten confirmar lo que el corazón ya sabe de memoria. En septiembre de 1961, 18 años después de la Cuaresma que había cambiado el rumbo de dos vidas, una joven de 26 años bajó de un autobús en la Ciudad de México con una maleta de cuero café y un sobre con el comprobante de matrícula en el programa de doctorado en lingüística clásica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su nombre era Remedios Eustaquio de la Cruz, y traía puesto un vestido azul oscuro sencillo y lentes de armazón fina que había comprado con el dinero que había ahorrado en los últimos 2 años dando clases en Tlacolula, donde la señorita Amparo
La había contratado como asistente cuando tenía 18 años y ya sabía más que la mayoría de los alumnos adultos que la maestra había enseñado en su vida. El cabello oscuro seguía trenzado, por hábito y por elección, y había en los ojos negros y enormes la misma atención de siempre, solo más calibrada ahora, orientada con la precisión de alguien que había aprendido a nombrar lo que ve. Era la primera persona de su familia en entrar a una universidad. Su padre Eustaquio, que había vivido para verlo, y que había llorado en el autobús cuando ella partió, con la contención insuficiente de un hombre que no llora frente a otros, pero que ese día no tenía más recursos para la contención, había guardado el comprobante de matrícula en una lata de galletas debajo de la cama, como si fuera un documento sagrado, porque para él era exactamente eso. La tesis que Remedios defendió en 1967, titulada Transmisión oral y memoria litúrgica en las comunidades rurales del México colonial y poscolonial, se convirtió en referencia obligatoria en los programas de lingüística clásica y de antropología del lenguaje en 4 universidades mexicanas, y fue citada en trabajos publicados en Brasil, España y Argentina a lo largo de las décadas siguientes. Era un trabajo riguroso, metódicamente construido, que examinaba con precisión científica los mecanismos por los cuales las comunidades sin acceso a la escritura preservan y transmiten estructuras lingüísticas complejas a través de generaciones, y que proponía una teoría sobre la memoria auditiva colectiva que sus pares tardaron algunos años en aceptar por completo, pero que el tiempo se encargó de confirmar. En ningún momento la tesis mencionaba explícitamente la hacienda de los Remedios, ni los eventos de la Cuaresma de 1943, pero quien la leía con atención suficiente percibía que había una experiencia personal en el centro de cada argumento, una pregunta que había nacido en un escalón de piedra frente a una fuente seca y que había tardado 20 años en encontrar el lenguaje académico adecuado para ser formulada en público. En la página de dedicatorias, después del nombre de su padre, había una línea: al padre Clemente Ruiz, que creyó antes de entender. El padre Clemente había muerto en marzo de 1958 en una celda del Colegio Jesuita de Guadalajara, donde había pasado sus últimos años enseñando filosofía con una apertura que sus alumnos describían como distinta de todo lo que esperaban de un hombre de su generación y formación. Tenía 70 años y murió durante el sueño, lo que quienes lo conocieron consideraron una muerte adecuada para un hombre que finalmente había aprendido a descansar. Entre sus pertenencias había el cuaderno de notas de la investigación en la hacienda, con casi todas las páginas en blanco después de la 10ª, y un segundo cuaderno más pequeño que nadie había visto antes, sin fecha en la portada, con la letra pequeña y uniforme de siempre, lleno de anotaciones que no eran teológicas ni académicas, sino simplemente personales, observaciones sobre el mundo escritas por un hombre que había recuperado la capacidad de asombrarse con él. La última entrada en el segundo cuaderno, sin fecha, decía solo: la fuente volvió a funcionar, dicen. No sé si es verdad, pero me gusta imaginar que sí. Nadie en la diócesis supo con certeza a qué fuente se refería, pero el párroco que inventarió sus pertenencias y que había estado en la hacienda años antes, reconoció la referencia y se quedó en silencio por un largo momento antes de continuar el trabajo. En un cajón del escritorio del departamento pequeño, donde Remedios vivía en el barrio de Coyoacán,
Había una fotografía en blanco y negro de una capilla de paredes cubiertas por frescos desvanecidos y un patio con una fuente de piedra. La foto había llegado a sus manos a través de la señorita Amparo, quien la había guardado sin saber exactamente por qué, hasta el día en que percibió que había alguien para quien pertenecía. En el reverso de la fotografía, con la letra adulta y firme de una mujer que había aprendido que las palabras tienen peso y deben elegirse con cuidado, Remedios había escrito 3 líneas. Aquí aprendí que algunas lenguas no se estudian. Aquí aprendí que la duda y la fe beben de la misma fuente. Aquí aprendí que el hombre detrás de la cortina habla para todos, pero solo escucha quien está listo para escuchar de vuelta.